Y bueno, hablábamos precisamente del examen microscópico, que esta sí es la sección en donde se visualiza la muestra ya a nivel microscópico y puede detallarse la existencia de otros elementos, ¿ok? Más precisamente de microorganismos, como los que mencionamos y destacamos anteriormente, ya sea parásitos, bacterias, hongos, ¿ok? Que también guardan importancia al momento de nosotros asociar o descartar un diagnóstico. Ahora, en cuanto al análisis e interpretación del coproanálisis, ya tomando en cuenta cuál es la estructura, en qué se basa, fundamenta y cuáles son los elementos que vamos a encontrar, principalmente vamos a iniciar por lo introductorio. Esto quizás para algunos ya es redundante, ya es algo repetidamente visto, pero bueno, no está de más de todas maneras enfatizarlo un poco. Los datos del laboratorio del paciente ya sabemos la importancia que tiene, principalmente son los que nos proporcionan la fidelidad y confianza respecto a los resultados obtenidos de la prueba. Y como son estudios, digamos, especializados porque ameritan de un buen abordaje, de una visualización microscópica, de un proceder, de una buena manipulación de la muestra, pues requiere que sea realizado por un profesional nutrido en el campo, en la materia. Por lo tanto, ¿ok? Estos datos, desde el momento que nosotros, o desde el momento de que llegue a nosotros un resultado, un paraclínico, como pudiese ser un coproanálisis donde no esté presente ni visualizado datos del laboratorio, por ejemplo, ¿ok? Sabemos que ese contenido va a ser dudoso, es decir, no fiable, y debemos instar al paciente a realizarlo en uno que cumpla con sus criterios. Datos de interés, la fecha, porque por supuesto, y es algo que también visualizamos en el resto de los paraclínicos, determina el tiempo en el que se reportan los resultados y los podemos nosotros correlacionar en base a la situación clínica del paciente. ¿Okay? Si un paciente es sintomático, en el cual, en el caso, para ubicarnos, en este caso del coproanálisis, un paciente que está teniendo sintomatología gastrointestinal, ¿ok? Nosotros debemos tomar como valor una prueba reciente o lo más reciente posible a la expresión sintomatológica del paciente. No nos vale un coproanálisis de hace 6 meses, de 4 meses, 3 meses, cuando el paciente está desarrollando una clínica en cuestión de días. ¿Ok? Nombre y apellido del paciente, por lo que siempre les digo, y es una realidad que aunque parezca improbable, puede suceder. Muchos de estos datos o paraclínicos, sobre todo en pacientes hospitalizados, ¿ok? O extrapapelación del propio laboratorio, pueden confundirse. ¿Okay? Entonces, siempre asegurarse que el nombre reportado en el paraclínico corresponda al del paciente tratado. La edad y sexo del paciente, quizás en como sucedía con el uroanálisis, en el coproanálisis tampoco guarda, digamos, una variación significativa, ¿okay? Es decir, que los resultados obtenidos en el coproanálisis, tanto para el sexo masculino como para femenino, suelen ser generalizados, e inclusive en el paciente pediátrico. Así que, bueno, eso es todo lo que visualizamos acá, datos del laboratorio y datos del paciente. ¿Ok? Vamos a proceder entonces a la siguiente sección, que es el reporte de resultados propios del coproanálisis. Y acá nos encontramos con el examen físico o macroscópico de heces. Ahora, acá toma en cuenta, así como estudiamos en hematología algunos aspectos generales de la sangre y sus elementos constituyentes, no estaría de más nosotros también hacer lo mismo con la muestra fecal. En este caso, debemos resaltar como dato fisiológico importante que las heces son desechos que se forman en el aparato digestivo y que se eliminan a través del recto. Aproximadamente un 75% de su composición es agua y el resto son bacterias, tanto muertas y vivas, propias de la microflora bacteriana que habita también en el tracto gastrointestinal, proteínas, fibra, células, grasas, sales e inclusive sustancias segregadas por los, en este caso, intestinos y el hígado. Entonces, por lo general,
Otro aspecto importante a destacar es que su color depende de la dieta del paciente. Eso es algo que también debemos nosotros considerar. De igual forma, el aspecto y el olor. Aunque también estas características pueden ser útiles para detectar cualquier señal de una afección. ¿Por qué? Porque estos parámetros, cuando suscitan cambios tan pronunciados o cambios llamativos, pueden ser un signo, ¿okay?, de que está, en este caso, el paciente cursando con una alteración o una... ¿Para qué parámetros se evalúan en esta sección? Tal y como habíamos visualizado anteriormente, en la observación macroscópica, que también podemos conocer como física, de la muestra se evalúan aspectos como, y vamos a conocerlos como parámetros físicos, ¿okay?, que son aquellos que el bioanalista a simple vista puede percatar, comparar y contrastar, como son el aspecto, el color, la consistencia. Algunos laboratorios inclusive toman en cuenta el olor, otros no. Sangre, presencia también de moco y residuos alimenticios y o parasitarios. Estos tacos pueden que no los encuentren presentes en algunos laboratorios. Algunos laboratorios se limitan a simplemente reflejar acá algunos que, bueno, bajo criterio personal ellos consideran más importantes, ¿ok? Pero bueno, acá de una forma más amplia, más completa, ¿ok? Pues tenemos estos parámetros dentro de lo que son los elementos físicos. Ahora, químico, que también se determinan parámetros químicos. Acá es donde encontramos el pH, que también lo podemos encontrar reportado como reacción, y la sangre oculta en heces. Muchas veces, y sobre todo la sangre oculta en heces, suele ser un parámetro, un estudio apartado del coproanálisis. Mercantilismo, provecho, cultura, bueno, ya eso es criterio personal de cada quien, pero el deber ser es que cuando realizamos coproanálisis, el bioanalista o el laboratorio en este caso, también reporte la prueba de sangre oculta en heces. Aunque en nuestro país, como les digo, suele ser muchas veces un estudio individualizado y separado del coproanálisis. Que muchas veces ustedes cuando tienen sobre todo sospechas de un paciente que tenga úlcera, sangrado digestivo o algún tipo de hemorragia inferior, ¿okay?, indicarlo como un estudio apartado del coproanálisis. Ahora, ¿cuáles son los valores referenciales normales de cada parámetro? Importante acá tomar en cuenta. Y fíjense que acá yo resumí de una forma, digamos, más compacta cada uno de esos parámetros cuando hablamos de referenciales o normales. ¿Ok? Porque lo que van a visualizar acá son referencias fisiológicas normales, que es lo que ustedes esperarían en un paciente sano encontrar. ¿Ok? ¿Se entiende todo hasta el momento? Sí. Ok. Bueno, Sí, en todo cuanto a claro. aspectos, respecto a lo que son los parámetros físicos, empezamos por el aspecto. Y fíjense ustedes que acá como referencia, esto, y aclaro también, hago provechoso el momento, como pasa con el uroanálisis, ¿ok? Estos valores de referencia no los van a encontrar ustedes de forma habitual en el coproanálisis. Los únicos laboratorios o paraclínicos que siempre suelen ir acompañados de valores referenciales son la hematología completa, la química sanguínea y pruebas más específicas como hormonales o enzimáticas. Pero lo que es coproanálisis y uroanálisis depende únicamente de su conocimiento. Es decir, que estos valores referenciales tienen que ser de su conocimiento para ustedes saber, porque